Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a mostrar cómo extraer pelo con una herramienta diferente a la que venimos usando, con el borrador de fondos. Únicamente decir que esta herramienta funciona bien cuando el pelo, lo que vamos a extraer, contrasta bien con el fondo. Para otras situaciones donde el fondo es más difuso, tengo otra serie de tutoriales en los que explico cómo hacerlo y que podéis ver aquí en esta lista de reproducción. Dicho esto, vamos a empezar, pero antes de empezar, comentaros que muchos sois los que me habéis pedido que cuándo voy a tener un curso de Photoshop básico. Pues la verdad que estoy en ello, lo voy haciendo muy poquito a poco porque es algo bastante tedioso, pero sí me gustaría recomendaros un curso que de verdad lo estoy siguiendo y es espectacular. Y como no puede ser de otra manera, de esta persona que muchos de vosotros conocéis, que es Carlos de Photoshopeando. El curso es este que os estoy mostrando aquí. Podéis acceder a él desde el canal de Carlos en las listas de reproducción. Aquí os dejaré el enlace a su canal para aquel que no lo conozca y poquito más que decir. Muy recomendable. Os lo digo de veras. Dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Esta es la fotografía de la que voy a partir y este es el resultado al que vamos a llegar. Como veis, hemos extraído perfectamente todo el pelo y lo vamos a hacer con la herramienta borrador de fondos, que la tenemos si pulsamos botón derecho sobre la herramienta borrador en segundo lugar. Esta herramienta, antes de empezar a mostrar lo que vamos a hacer, tiene varias opciones. Entre ellas tenemos aquí muestras continuo, muestras una vez y muestras de fondo. ¿Esto qué significa? Significa muestras continuos, significa que según vayamos borrando podemos ir tomando muestras pulsando la tecla Alt. La siguiente herramienta, que es la que yo tengo seleccionada y que entre esta y la de fondos, pues la verdad son las que más me gustan. La de muestras una vez, lo que vamos a hacer es tomar la muestra del color del fondo y vamos a jugar siempre con la tolerancia. A mayor tolerancia, digamos que mayor diferencia de tonos va a coger y a menor tolerancia más se va a acercar al color exacto que hemos muestreado. Con lo cual una tolerancia del 50% es, yo creo, lo recomendable. De hecho, es lo que aparece por defecto. Y muestra de fondo no es otra cosa que vamos a tomar la muestra como hemos venido haciendo con las demás herramientas y tenemos que colocar ese color como color de fondo, con lo cual nos va a tocar darle a las flechitas o pulsar aquí. Para muchos sé que esto va a ser muy incómodo, por eso he optado por la herramienta de tomar muestras una sola vez. Y además tenemos en límites la forma en que le vamos a decir que vaya borrando. Tenemos no contiguo, significa que si yo me acerco a la fotografía va a ir borrando todo el color que hayamos muestreado, aunque no esté conectado entre sí. Mientras que si le decimos contiguo, la única forma de que borre el color en todas las zonas es que esté conectado de alguna manera. Y por último tendríamos hallar bordes, que lo que haría sería ir hallando los límites y iría borrando el color por donde le vayamos diciendo. Como recomendación, no contiguo en este caso, porque queremos borrar zonas que están incluidas entre los pelos y de esta manera nos va a reconocer el color que le hayamos dicho. Vamos a empezar con ello. Lo primero que hago es duplicar dos veces la capa. La arrastro a el icono de capa nueva dos veces y ya la tenemos duplicada dos veces. La de arriba la voy a renombrar como pelo y la de en medio como silueta. ¿Esto por qué lo hago? Porque quiero de que, además de que veáis cómo se trabaja con la herramienta borrador de fondos, quiero que veáis una técnica con la que debemos de acostumbrarnos a trabajar. Una selección no se hace con una sola herramienta. Una selección la podemos hacer en tantas partes como nosotros queramos y, por último, unir todas las selecciones para conseguir extraer nuestro fondo. Aquí vamos a ver cómo extraer, por un lado, la silueta de la mujer y por otro lado lo que sería el pelo. Dicho esto, voy a empezar. Oculto la capa pelo
Me sitúo en la capa fondo y voy a crear una capa nueva entre medias de la capa silueta y la capa fondo, que únicamente lo que voy a hacer con ella es venir a edición, rellenar, un 50% de gris, doy OK. Y esto, ¿por qué lo hago? Lo hago ni más ni menos para que veamos lo que vamos haciendo cuando vamos extrayendo y tener una base que nos indique si vamos bien o vamos mal. Me voy a la capa silueta y aquí lo que voy a hacer es seleccionar lo que sería el cuerpo, a excepción de el pelo. Esto va a ser una de las partes de la selección. Para esto me voy a ayudar de la herramienta pluma que tenemos aquí y voy a empezar a hacer la selección. Yo voy a ir haciendo todo el trazado y en cuanto lo tenga estoy con vosotros. Pues ya tengo el trazado hecho. Como veis, he silueteado todo lo que no tiene pelo y además me he metido dentro de lo que sería la cabeza un poco por la parte interior del pelo para que todo esto lo tengamos seleccionado en una parte de la selección. Ahora únicamente con la herramienta pluma seleccionada, botón derecho dentro del trazado y le digo hacer selección. Y aquí le voy a dar un radio de desvanecimiento de 2 aproximadamente, porque si nos fijamos el borde está como un poco desenfocado, con lo cual le voy a dar un mínimo radio y de esta manera vamos a suavizar el borde de nuestra selección. Damos OK y una vez que tengo la selección únicamente me vengo aquí abajo a añadir máscara de capa y con esto ya tenemos un recorte hecho. Ahora vamos a hacer el recorte del pelo. Y aquí es donde vamos a ver cómo trabaja esta herramienta. Vais a ver que es una herramienta muy potente y que sobre todo os va a venir muy bien a aquellos que tenéis versiones antiguas de Photoshop porque no disponéis de la herramienta seleccionar y aplicar máscara, que por eso he considerado que era interesante ver cómo trabaja esta herramienta, pero no significa que no sea interesante para los que ya tenéis versiones nuevas. También habrá situaciones donde tengamos, como en este caso, un contraste muy fuerte entre el fondo y lo que queremos recortar y esta herramienta nos va a ahorrar mucho tiempo. Vamos a ello. Pues me voy a acercar. Lo primero que hago es ocultar la capa silueta para poder ver lo que vamos haciendo y que no nos aparezca la que tenemos debajo. El pelo empezamos a tenerlo por aquí, pues vamos a coger la herramienta borrador de fondos que tenemos aquí, como digo, con botón derecho sobre la herramienta borrador, tenemos herramienta borrador de fondos. Aquí voy a coger la herramienta de una sola muestra, no contiguo, tolerancia 50%. Muy importante, para aquellos que tengáis tableta gráfica, con botón derecho vais a ver las opciones del pincel. En tolerancia debéis de ponerlo en desactivado, como es mi caso, que tengo la tableta gráfica, porque si no lo ponéis en desactivado y lo dejáis en presión de pluma o rotativo de estilos, la tolerancia que le digamos en la barra de opciones no va a hacer caso, lo que significa que la tolerancia va a variar en función de la presión que hagamos. Y si lo que queremos es una tolerancia del 50%, la mejor manera es esta. Desactivamos la presión del stylus en nuestro borrador y empezamos a trabajar con nuestra capa pelo. Aquí vamos a adaptar el tamaño del pincel pues a un tamaño más o menos acorde a lo que vamos a ir borrando. Tomo muestra con Alt y empezamos. Como veis, nos va extrayendo el pelo perfectamente. Me voy a abrir un poco. Ahora después veréis por qué. Es muy importante que lo hagamos así. Seguimos. Donde no haya pelo es preferible no entrar dentro de esa zona porque eso nos puede ocasionar luego problemas, aunque no importa porque tenemos la otra capa debajo y podremos recuperarlo. Vamos a seguir con esto. Yo voy tomando una muestra cada vez que me voy acercando a una zona diferente. Y como veis lo va dejando bastante bien. Vuelvo a tomar una muestra y vamos eliminando todas las zonas que estén por encima de nuestro pelo, o mejor dicho por debajo, puesto que es el fondo lo que vamos a quitar. Pues yo voy haciendo el recorte completo y estoy enseguida con vosotros. Vale, pues como veis ya tengo extraído todo el pelo. Ahora vais a ver por qué me he ido comiendo gran parte del fondo alrededor. Y esto
es porque ahora lo que voy a hacer es una selección de esta zona para conseguir una máscara nueva. Voy a coger la herramienta de lazo, por ejemplo, y voy a hacer una selección de todo lo que sería la zona que acabamos de borrar. Una vez que tengo ya seleccionada esta zona, únicamente vengo abajo, añadir máscara de capa, y ya tenemos por un lado lo que sería la cabeza con el pelo, y por otro lado lo que sería la silueta. Con esto ya tenemos prácticamente hecho nuestro recorte. Únicamente pues asegurarnos de que ha terminado correctamente. Aquí veis que queda un poco, se desvirtúa un poco el borde. Pues podemos venir, nos situamos en la máscara de capa de la capa silueta, cojo la herramienta pincel y vamos a mostrar toda esta zona de por aquí, silueteando un poco mejor todo lo que sería esta zona. Aquí hacemos lo mismo. Recordar que el color blanco en la máscara de capa nos va a mostrar y el color negro nos va a ocultar lo que estemos pintando. Vemos que aquí estamos recuperando esta zona, pero no queda exactamente bien, pues nos vamos a la máscara de arriba y hacemos lo mismo. Ocultamos toda esta zona de aquí y lo vamos arreglando. Y esto es lo que habría que ir haciendo ahora, pues donde veamos que el borde no ha quedado perfecto. Aquí, por ejemplo, vemos que nos han quedado restos. En la máscara de capa de la capa pelo, con el pincel y color negro, voy a ocultar esta zona de aquí, porque nos han quedado ahí unos rastros que no nos van a favorecer para nada. Y cuando ya tenemos terminado nuestro recorte, que podría ser ya, se puede refinar bastante más, pero no quiero perder más tiempo, nos vamos a situar en la capa fondo y yo, por ejemplo, tengo aquí preparada esta imagen. Voy a rotarla y únicamente me voy a venir a selección, seleccionar todo, edición, copiar, me vengo al trabajo que estoy haciendo y aquí le doy a edición, pegar. Le doy a edición, transformación libre para ajustarla al documento en el que estamos trabajando y podría quedar pues perfectamente por aquí. Como veis, con esto ya tenemos cambiado nuestro fondo. Vamos a igualar el tono, la temperatura de color en toda nuestra fotografía y para ello voy a venir a añadir una capa de ajuste de filtro de fotografía. Aquí le voy a coger un filtro frío y le voy a bajar un poco la densidad, pues no sé, hasta un 9, un 10. Esto, como siempre digo, es a gusto vuestro. Y con esto tenemos ya la misma temperatura de color tanto en el fondo como en el retrato. Y esto sería todo. Como veis, es una herramienta que puede llegar a ser muy útil, que únicamente es trabajar con ella para coger práctica, porque si no, sí es verdad que puede resultar un poco complicada al principio, pero ya os comento yo que trabajando con ella se puede conseguir mucho. Y poquito más. Recordaos que os suscribáis, activéis la campanita para tener notificación de mis nuevos tutoriales. Subo 1 o 2 tutoriales a la semana. Me dejéis vuestro comentario, vuestro like, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.